Luis Enrique, pasión, carácter y evolución. Luis Enrique Martínez García nació el 8 de mayo de 1970 en Gijón, una ciudad asturiana con fuerte tradición futbolística. Desde sus primeros años, mostró una personalidad marcada por el carácter competitivo, la intensidad y un amor inquebrantable por el deporte. Criado en una familia trabajadora, su infancia estuvo rodeada de fútbol, bicicletas y tardes en el campo. Su pasión por el deporte lo convirtió no solo en futbolista, sino en un atleta multifacético, capaz de enfrentarse a retos físicos que pocos podrían imaginar. Los primeros pasos. Luis Enrique dio sus primeros pasos en el fútbol en el Club de Fútbol Labraña, una modesta escuela deportiva de Gijón. Pronto llamó la atención del Sporting de Gijón, donde empezó a brillar en las categorías inferiores. Su versatilidad, fuerza y talento lo catapultaron al primer equipo en 1989. En el Sporting se ganó la admiración de los aficionados por su entrega, y muy pronto los grandes clubes comenzaron a interesarse por él. Fue el Real Madrid quien se adelantó. En 1991 fichó al joven asturiano por una cifra importante para la época. Su llegada al club blanco marcó el inicio de una etapa compleja. Luis Enrique era diferente, no encajaba del todo en los esquemas clásicos. Era un jugador polivalente, capaz de rendir en múltiples posiciones, desde lateral derecho hasta mediapunta o extremo. Esa misma versatilidad le jugó en contra, pues en muchas ocasiones no tuvo continuidad en un solo puesto. Sin embargo, durante sus 5 años en el Real Madrid dejó una huella. Fue campeón de Liga en la temporada 1994 a 1995 bajo las órdenes de Jorge Valdano. Aquel equipo, que también contaba con figuras como Zamorano y Redondo, fue una máquina ofensiva, y Luis Enrique encajó bien con su entrega y despliegue físico. A pesar de su rendimiento, nunca se sintió completamente valorado en el Bernabéu. Esta situación, sumada a su carácter fuerte e inconformista, lo empujó a tomar una de las decisiones más polémicas de su carrera: el salto al Barcelona. En 1996, Luis Enrique fichó por el FC Barcelona. Un acto de osadía que dividió a la afición española. Para el madridismo fue una traición. Para el barcelonismo, un regalo inesperado. Pero para Luis Enrique fue un paso natural, coherente con su deseo de sentirse querido y aprovechar su mejor momento futbolístico. Bajo la dirección de Bobby Robson primero y de Louis van Gaal después, Luis Enrique se convirtió en un pilar del equipo azulgrana. Su liderazgo, coraje y compromiso lo hicieron ídolo en el Camp Nou. En Barcelona, encontró su casa futbolística. Ganó 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y una Liga, además de la Recopa de Europa. Allí vivió también el inicio de la consolidación de la llamada era del fútbol total que años después culminaría con el Barça de Guardiola. Su carrera como jugador culé se prolongó hasta 2004. En esos años, acumuló más de 300 partidos con la camiseta blaugrana y más de 100 goles. Jugó en todas las posiciones posibles, siempre con la misma intensidad. Su actitud lo llevó incluso a ser capitán y referente del vestuario. Cuando se retiró, lo hizo sin grandes ceremonias, con la misma naturalidad con la que vivió su carrera, lejos de los focos innecesarios. El paso a los banquillos. Tras su retiro como jugador, Luis Enrique se tomó un tiempo para descansar, formarse y, sobre todo, dedicarse a otra de sus pasiones, el deporte de resistencia. Participó en maratones, triatlones y pruebas extremas como el Ironman. Su disciplina y capacidad de sufrimiento físico reflejaban su mentalidad ganadora. Pero el fútbol nunca lo abandonó del todo. En 2008, el FC Barcelona le dio la oportunidad de entrenar al filial, el Barça B. Bajo su dirección, el equipo mostró una identidad fuerte, cercana a la filosofía del primer equipo. Promocionó jóvenes talentos y los preparó para dar el salto al profesionalismo. Su trabajo fue tan notable que en 2011 decidió asumir un nuevo reto: entrenar en el extranjero. Su destino fue la AS Roma.
Aquella aventura en la Serie A fue breve y complicada. Luis Enrique no consiguió que su estilo encajara con el conservadurismo táctico del fútbol italiano. Además, las barreras idiomáticas y culturales dificultaron la gestión del grupo. A pesar de los esfuerzos, la Roma no clasificó para competiciones europeas, y el asturiano decidió renunciar tras una sola temporada. En 2013 regresó a España para entrenar al Celta de Vigo. Allí volvió a demostrar su valía. Con un estilo ofensivo, dinámico y valiente, llevó al equipo gallego a una posición cómoda en la tabla. Su trabajo llamó la atención del FC Barcelona, que tras la marcha de Gerardo Martino necesitaba un técnico capaz de liderar un nuevo proyecto. El triplete con el Barcelona. En 2014, Luis Enrique regresó al Camp Nou como entrenador del primer equipo. Lo hizo en un momento de tensión institucional y deportiva. Sin embargo, su carácter fuerte, su conocimiento del club y su capacidad para tomar decisiones firmes fueron claves para la transformación del equipo. En su primera temporada, 2014 a 2015, logró algo que pocos entrenadores han conseguido: el triplete. Ganó la Liga, la Copa del Rey y la Champions League. Aquel equipo, con Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar en la delantera, fue letal. Su estilo combinó el toque tradicional del Barça con una mayor verticalidad. Luis Enrique supo gestionar los egos del vestuario y sacar lo mejor de cada jugador. En las siguientes temporadas sumó más títulos: 2 Copas del Rey, una Supercopa de España, otra Liga. Pero también enfrentó críticas, especialmente por su relación con la prensa y algunos resultados decepcionantes en Europa. Aún así, su legado quedó intacto. Supo renovar el estilo del Barça y mantenerlo competitivo en una época de transición. En 2017, tras 3 años intensos, anunció su marcha del club. Alegó desgaste personal y la necesidad de descanso. Se despidió con dignidad, dejando un equipo fuerte y una vitrina llena de trofeos. Seleccionador nacional. En 2018, Luis Enrique asumió el cargo de seleccionador nacional de España. Su llegada marcó una nueva era tras el final de la generación dorada que ganó la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012. España necesitaba un nuevo líder, y Luis Enrique ofrecía el carácter, la experiencia y la valentía necesarias. Su etapa al frente de La Roja no fue fácil. Primero tuvo que lidiar con las críticas por sus decisiones arriesgadas, como dejar fuera a jugadores veteranos o apostar por jóvenes como Pedri o Gavi. Pero también afrontó una tragedia personal. En 2019, abandonó temporalmente su cargo debido a la enfermedad de su hija Sana, quien falleció de cáncer a los 9 años. El país entero se volcó con él en una ola de apoyo y respeto. Regresó al banquillo meses después, y en la Eurocopa 2020, disputada en 2021, llevó a España hasta las semifinales, donde cayó ante Italia en penaltis. Su equipo volvió a ilusionar al público con un estilo fresco y valiente. Más tarde, alcanzó la final de la Liga de Naciones 2021 y clasificó a España para el Mundial de Qatar 2022. En ese Mundial, sin embargo, España fue eliminada en octavos de final por Marruecos. A pesar de dominar el partido, el equipo cayó en los penaltis, y la decepción fue grande. Luis Enrique dejó el cargo poco después, con sentimientos encontrados. Había renovado la ilusión de la afición, pero sin lograr el resultado esperado. El Paris Saint-Germain y la nueva etapa. En 2023, el Paris Saint-Germain lo fichó como entrenador principal. Asumió el reto de liderar un equipo plagado de estrellas y con una gran presión mediática. Luis Enrique apostó por un juego colectivo y equilibrado, buscando sacar el máximo rendimiento en una plantilla con figuras como Kylian Mbappé y durante un tiempo, Neymar. Su objetivo era claro: convertir al PSG en un equipo realmente competitivo en Europa, algo que otros técnicos no habían logrado del todo.
Aunque enfrentó críticas por algunos planteamientos, volvió a demostrar su capacidad de liderazgo y su habilidad para moldear grupos ganadores. Estilo y legado. Luis Enrique ha sido, a lo largo de su carrera, una figura compleja y fascinante. Como jugador, destacó por su entrega y versatilidad. Como entrenador, por su valentía táctica y su obsesión por la mejora continua. Su estilo de juego se basa en la posesión dinámica, la presión alta y la mentalidad ofensiva. Pero también ha sabido adaptarse, renunciando a dogmas cuando la situación lo requiere. Su relación con los medios ha sido siempre tensa. No teme decir lo que piensa, incluso si eso le acarrea críticas. Tampoco busca el aplauso fácil. Luis Enrique es fiel a sí mismo, y esa autenticidad es parte de su atractivo. En el plano humano, su historia está marcada por la resiliencia. La pérdida de su hija lo transformó profundamente. Desde entonces, ha mostrado una mayor sensibilidad en sus declaraciones y un enfoque más sereno ante la vida. A pesar del dolor, ha seguido adelante con dignidad, convirtiéndose en ejemplo de entereza para muchos. Conclusión. Luis Enrique es mucho más que un entrenador o un exfutbolista. Es un símbolo de carácter, honestidad y superación. Su trayectoria está jalonada de decisiones valientes, desafíos superados y momentos inolvidables. Desde Gijón hasta París, desde el Camp Nou hasta la selección española, ha dejado huella en todos los lugares por donde ha pasado. En tiempos donde el fútbol tiende a la superficialidad, Luis Enrique representa la profundidad del compromiso, la exigencia y la autenticidad. Es un líder nato, capaz de transformar equipos y de inspirar a quienes lo rodean. Su historia aún está lejos de terminar, y su legado ya está asegurado en el libro de oro del fútbol español. Un atleta más allá del fútbol. Luis Enrique no ha sido solo un futbolista o un entrenador. Su relación con el deporte es casi mística. Después de retirarse, se volcó de lleno en el triatlón y el ciclismo. Participó en el Ironman de Frankfurt, una de las pruebas más duras del planeta, 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en bicicleta y una maratón completa, 42 kilómetros, para terminar. Para muchos, eso ya sería una locura. Para Luis Enrique, era una manera de medirse, de seguir sintiendo la adrenalina del reto. Sus entrenamientos eran tan rigurosos como en su etapa profesional. Se levantaba al alba para nadar, pedalear durante horas y correr hasta el anochecer. En entrevistas, ha contado que el triatlón le ayudó a mantener la mente en paz y el cuerpo en forma. También es aficionado al esquí y a la montaña. Esta obsesión por superarse ha sido parte esencial de su éxito en los banquillos. Tiene una filosofía de vida basada en el esfuerzo, la autoexigencia y la constancia. El líder de los vestuarios. Como entrenador, Luis Enrique no es fácil. Exige al máximo a sus jugadores, tanto física como mentalmente. Su estilo es directo, sin adornos. Detesta las excusas y la indisciplina. Es frecuente que tenga enfrentamientos con jugadores que no se alinean con su forma de trabajar. Pero al mismo tiempo, muchos futbolistas lo admiran profundamente por su franqueza y su capacidad de liderazgo. En el FC Barcelona, supo lidiar con un vestuario lleno de estrellas. Logró que Messi, Neymar y Suárez se entendieran y brillaran juntos. Bajo su mando, formaron uno de los tridentes ofensivos más letales de la historia. Sin embargo, Luis Enrique nunca permitió que el ego de las figuras estuviera por encima del equipo. Incluso con Messi, su relación tuvo altibajos, aunque siempre basada en el respeto mutuo. Con la selección española, implementó un sistema meritocrático. No importaban los nombres ni la camiseta que llevaran en sus clubes. Si un jugador rendía, iba convocado.
Así lo demostró cuando dejó fuera a pesos pesados como Sergio Ramos o Gerard Piqué. Apostó por talentos jóvenes como Dani Olmo, Ferran Torres o Pedri, con una visión de futuro que buscaba renovar el espíritu del equipo nacional. Carácter indomable. Una de las palabras que más se asocian con Luis Enrique es carácter. Tiene una forma única de decir las cosas. En las ruedas de prensa no se esconde. Contesta lo que piensa, sin importar si gusta o no. Esto le ha granjeado roces con periodistas, pero también un aura de autenticidad que muchos agradecen en un mundo tan politizado como el del fútbol. Luis Enrique no ha dudado en defender sus decisiones ante una avalancha de críticas. En la Eurocopa 2020, por ejemplo, España comenzó con dudas. Tras empatar los 2 primeros partidos, los medios le llovieron encima. Él, firme, mantuvo su once y su esquema. El tiempo le dio la razón, la selección alcanzó las semifinales y muchos se reconciliaron con la roja. Tampoco esquiva temas personales. En el momento más duro de su vida, cuando su hija Sana enfermó de osteosarcoma, Luis Enrique se apartó del fútbol. Volvió meses después, más humano, más sereno. Su testimonio conmovió a todo el país. Durante ese tiempo de duelo, encontró refugio en la familia, el deporte y la naturaleza. Desde entonces, valora aún más cada momento. Innovador y pragmático. Desde el punto de vista táctico, Luis Enrique ha sido un técnico innovador. Aunque proviene del universo del tiki-taka y la escuela del Barça, no se limita a esa idea. Sabe que el fútbol evoluciona y que la rigidez táctica puede ser un obstáculo. Por eso, ha introducido variantes como extremos más verticales, laterales muy ofensivos o centrocampistas que alternan la presión con la pausa. En el PSG, por ejemplo, ha buscado romper con el individualismo que había caracterizado al club. Ha priorizado el bloque sobre la estrella. Incluso con Mbappé, ha sabido encontrar un equilibrio para que el equipo funcione sin depender totalmente de él. Su PSG es menos espectacular que en años anteriores, pero más sólido, más trabajado tácticamente. En España, también apostó por un 4-3-3 flexible, con laterales que se convierten en interiores, extremos que cambian constantemente de banda y mediocampistas como Busquets, Rodri o Pedri que manejan el ritmo. Aunque en Qatar 2022 el resultado fue amargo, su propuesta dejó sensaciones positivas. El tiempo será el encargado de valorar si su legado en la selección ha sido el inicio de una nueva era. Vida personal y filosofía. Fuera de los terrenos de juego, Luis Enrique es una persona reservada. No le gusta el ruido mediático ni aparecer en programas. Vive con discreción, junto a su esposa Elena Cuyel, con quien lleva casado desde 1997. Tuvieron 3 hijos, Pacho, Sira y Sana. Tras la muerte de su hija, han mantenido un perfil muy bajo, enfocados en la familia. Luis Enrique ha compartido algunas veces su visión de la vida. Defiende la importancia de vivir el presente, de no posponer lo esencial y de aprovechar cada día. Es un defensor de la disciplina, pero también del disfrute. Considera que la felicidad no está en los títulos, sino en la satisfacción del deber cumplido. Le gusta leer, la música clásica y los paisajes del norte de España. Cada vez que puede, regresa a Asturias, donde mantiene raíces firmes. Aunque ha vivido en ciudades como Roma, París o Barcelona, Gijón sigue siendo su lugar de referencia emocional. Legado. A día de hoy, el legado de Luis Enrique es difícil de definir con una sola palabra. Como futbolista, fue un luchador incansable, un jugador total. Como entrenador, un innovador con resultados. Como persona, un ejemplo de integridad y superación. Su historia tiene todo: gloria, tragedia,
éxitos, fracasos y una evolución constante. No todos lo comprenden, y él tampoco pretende ser comprendido por todos. No necesita aprobación. Lo que busca es ser coherente con sus valores, dejar huella en los equipos que dirige y vivir con intensidad cada etapa de su vida. En eso, Luis Enrique es único. Muchos lo recuerdan por los goles, otros por sus conferencias incendiarias, otros por su dolor más íntimo. Pero todos coinciden en algo: es imposible ignorarlo. En un mundo donde muchos prefieren el discurso neutro, él se planta con firmeza. En una era de entrenadores que buscan agradar, él prefiere convencer con hechos. El emotivo homenaje a Luis Enrique y a su hija Sana tras ganar la Champions. El Paris Saint-Germain se coronó como el nuevo rey de Europa tras su victoria 5-0 al Milán, una victoria muy emotiva para el técnico catalán, pues la afición del equipo francés rindió homenaje a su hija fallecida en 2019. Luis Enrique Martínez, exfutbolista y exentrenador de la selección, ha vuelto a hacer historia en el fútbol. El técnico ha llevado al Paris Saint-Germain a lo más alto después de ganar la Champions League al Milán 5-0. Tras la victoria, la afición del equipo francés desplegaba una pancarta en el estadio alemán en la que se dibujaba una imagen de Sana, la hija fallecida de Luis Enrique. Una imagen en la que la niña aparece de espaldas, luciendo la equipación del Paris Saint-Germain, mientras a su lado se encuentra su padre. El entrenador, agachado, sostiene la bandera del club que clava en el campo. Una copia de cuando ganó la Champions con el Fútbol Club Barcelona, y estaba su hija para celebrarlo con él hace 10 años. 3 años después de esa victoria, su vida daba un vuelco con la muerte de su hija pequeña, Sana, con solo 9 años tras sufrir un cáncer fulminante, concretamente un osteosarcoma, que le fue detectado tan solo 5 meses antes de su fallecimiento. Nada más acabar el partido, el asturiano se cambiaba la camiseta por una de la Fundación Sana, y después en la rueda de prensa no podía evitar mencionar a su hija. Sana está conmigo en la victoria y en la derrota mucho más. Con mi familia, que están todos allí, con mis hermanos, hijos y mujer. No es momento para estar tristes y emocionarse. Sana estará conmigo siempre y con nuestra familia. Se trata de disfrutarlo. Además aclaró que no necesito ganar una Champions o un partido para recordar a mi hija está siempre presente, apoyando a la familia, dejando claro que su recuerdo sigue presente día tras día. Su mujer, Elena Cuyel, también quiso tener presente a su hija luciendo una camiseta del club francés con el nombre de su hija Sana escrito en la espalda.